Miren, el hombro no está en su lugar, sí, está un poquito más atrás sobre la espalda, no está aquí en el centro. Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les traigo este precioso suéter tejido desde el cuello. Se puede tejer a 2 agujas con agujas rectas o con agujas circulares. Con las dos opciones se puede hacer top down, tejido desde arriba. Primero empezamos a tejer espalda, pasamos sobre la parte delantera y bueno, las mangas, y vamos a ver cada detalle cómo se teje. Voy a explicar cómo tejer este suéter para cualquier talla, con cualquier hilado, con agujas rectas, agujas circulares. Quédense viendo este video si quieren aprender a tejer esta preciosa prenda. El patrón se llama hombro japonés. Miren, el hombro no está en su lugar, sí, está un poquito más atrás sobre la espalda, no está aquí en el centro. Así queda precioso este escote redondo. En la parte de atrás también realicé vueltas cortas para que el escote no quede recto, no es una línea recta de atrás tampoco, sino con las vueltas cortas realicé de tal forma para que quede en su forma anatómica como debe quedar el escote. Las mangas también se pueden tejer ida y vuelta, o si no, tejer en circular. Yo prefiero tejer las mangas en circular, por eso realicé las mangas con agujas circulares. Aquí también hay vueltas cortas para las mangas, por eso tienen este hermoso calce. Así que bueno, díganme en los comentarios cómo les parece este suétercito. Se pueden tejer prendas de verano, invierno, primavera, con cualquier diseño. Una vez que ustedes entiendan cómo se teje, yo me enamoré de este patrón. Pienso tejer también algún chaleco, algo así. Bueno, voy a ver. Se pueden tejer prendas abiertas, cerradas, con cuello alto. Y este es el primer suéter que tejí con esta técnica, con el mismo hilado, para el mismo talle. Mi talle, por cierto, es XL. Así que me parece que quedó divino, me encanta. Muy suave, ni ancho ni angosto, las mangas perfectas. Yo soy persona muy alta, mido 1,78 m, por eso a veces es difícil de conseguir largo de manga, y uno cuando teje para uno mismo puede elegir el largo que quiere. Este suéter lo tejí con este color miel, muy bonito. Aquí tengo 3 bobinas del mismo fabricante, Soft Donegal Tweed. Pero, ¿qué pasa? Ahora les cuento qué puede pasar cuando nosotros vamos a comparar un color con el otro. El fabricante, al hacer el teñido, o sea, al teñir los hilados, utiliza obviamente varios colorantes. Y eso también implica en el grosor del hilo. Miren, este color beige, el hilo muy finito, pero el mismo artículo de este color mucho más grueso. Fíjense cómo está quedando. O sea, cuando a ustedes les dicen que yo tejí con, ¿ven? La diferencia entre los grosores. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí o sí tienen que tejer una muestra de tensión. Por más que tejan con el mismo número de agujas, con la misma lana, sí o sí muestra de tensión. Estas dos muestras, fíjense que son idénticas, tienen el mismo ancho. Aquí tengo montados 20 puntos más 2 puntos de borde. Y esta muestra igual, 20 puntos más 2 puntos de borde. Pero fíjense la diferencia que tiene, 1 centímetro. O sea, el grosor más o menos casi, aquí hay 1 centímetro, aquí hay 2,5 puntos. Quiere decir que si yo voy a tejer el suéter con los mismos cálculos, me va a salir un talle más o 2 talles más. Por eso sí o sí les pido que hagan una muestra de tensión, que hay que lavarla, dejar que se seque y recién ahí empezar a realizar los cálculos, cuántos puntos tenemos que montar. Voy a tejer con este color porque me parece que frente a la cámara, o sea, al grabar, va a quedar
Color claro, mucho más cómodo para que aprendan. Color oscuro no se ve tan bien cada punto que vamos a tejer, así que vamos a tejer con este color. Esta es lana irlandesa, se la puede comprar por internet. Aquí están todos los datos, lana muy finita, 400 gramos en 100 metros para tejer con agujas número 3 se recomienda. Pero lo bueno es que después del lavado, incluso después de varios lavados, los hilitos se abren. Miren, lo lavé una sola vez, pero al lavarlo 2 o 3 veces queda como aquí. Miren, les muestro de cerca. Queda muy bonito. Incluso se ve muy lindos también estos diseños que podemos tejer, calados, trenzados, cualquiera. Este modelo de suéter que se teje top down desde el cuello, desde la espalda mejor dicho, hombro japonés, se puede utilizar agujas rectas o agujas circulares. Lo único que con agujas rectas no se va a poder hacer el cuello. O sea, nosotros, poder se va a poder, pero habría que hacer una costura. Nosotros con agujas circulares, en circular, después subimos los puntos y tejemos esta parte de elástico. Si van a tejer, si no tienen agujas circulares o no les gusta tejer con agujas circulares, supongo, yo lo haría así, que podemos primero tejer la parte delantera, subir los puntos, después la parte de la espalda y aquí realizar las costuras. En mi caso tejí por separado la parte delantera, la parte de la espalda, después aquí en la parte de la manga tejí en circular, pero se puede tejer ida y vuelta y hacer la costura. Yo aquí tengo tejido todo en circular, sin costura, y delantera con la espalda sí tienen costura. Pero una vez más se puede tejer sin ninguna costura, o sea, todo con agujas circulares sin circular se puede hacer, o con agujas rectas también. Así que tienen que estar todos contentos porque muchas veces me escriben que no sabemos tejer con agujas circulares, no queremos aprender, pero para eso hay estos diseños que se tejen top down con agujas rectas. Utilicé agujas número 3,5, 3,25 y número 2,75. ¿Por qué? Porque las partes como cuello, los puños se tejen con número de agujas diferentes. Este modelo de prenda, hombro japonés, se caracteriza por su patrón del hombro. Fíjense que la línea del hombro está en la espalda, no está aquí en el medio. Primero tejemos la parte de la espalda, después subimos los puntos aquí en la parte del hombro y tejemos la parte delantera. También nosotros aquí tengo formado el escote redondo tanto en la parte de la espalda como en la parte delantera. A mí no me gusta, por ejemplo, que aquí la espalda esté recta, porque después la prenda no se sienta cómodo. O sea, nosotros no somos un rectángulo, los cuerpos tienen curvaturas y todo eso, por eso es mejor, es preferible también en la parte de la espalda hacer este escote en la parte delantera. Ahora viene lo más interesante, ¿cuántos puntos hay que montar? Voy a explicar según mi muestra de tensión, con qué número de agujas tejí, el hilado y todo eso para mi talle, pero ustedes pueden hacer los cálculos para su talle. Para la lana con la que van a tejer, número de agujas puede ser más, menos, puede ser hilado más finito, más grueso, aquí no es tan importante. Lo importante es entender cómo se teje. Bueno, primero que nada tenemos que saber el ancho de la prenda. Es súper importante.
Esta prenda no es al cuerpo, esta prenda es bastante ancha porque, bueno, su estructura es así, su patrón es así, que no queda bien si está muy justa al cuerpo. Por eso recomiendo agregar más o menos unos 10 centímetros parte delantera, 10 centímetros parte de la espalda para talle XL, como en mi caso. Si tejen para talle M, para talle S, pueden agregar de cada lado 7 centímetros, 8 centímetros más o menos, o sea, delantera 8 centímetros más, espalda 8 centímetros más. O sea, ustedes con la cinta miden el contorno de la cadera, por ejemplo, les da, no sé, 100 centímetros el contorno de la cadera, ¿no? 100 centímetros dividimos por la mitad, entonces 50 y 50, pero tenemos que agregar unos 9, 10 centímetros más de cada lado. Bueno, en mi caso, talle XL, el ancho es de 70 centímetros. Es muy importante hacer bien este cálculo porque de esto depende la evolución, cómo realizamos los cálculos y cómo lo tejemos. Después obviamente tejemos una muestra de tensión. Aquí tengo montados 20 puntos más 2 puntos de borde. Entonces mi muestra es de 20 puntos y mide 10 centímetros y medio. Fíjense que estos centímetros que son medio, que son en 10 centímetros y medio. No hago 10 centímetros porque después no va a quedar bien. Entonces vemos muy bien, miren, este medio centímetro juega un rol importante cuando son prendas anchas para que nos quede tal como lo queremos. Aquí está mi dibujo técnico. Vamos a hablar ahora sobre las dimensiones para talle XL de la prenda. Ya hablamos que el ancho va a ser 70 centímetros. Después, para la parte de la sisa voy a dejar 5 centímetros de cada lado. Es lo mínimo que tenemos que dejar. Si es un talle muy chico, pueden ser 4 centímetros. Si es un talle doble XL, pueden ser 6 o 7 centímetros. Yo dejo 5. 70 centímetros. Restamos 5 de un lado y 5 de otro lado. Resultan 60 centímetros. Es esta parte antes de realizar los aumentos para la parte de la sisa. 60 centímetros. En mi caso son 114 puntos. Esta cantidad de puntos tengo que montar. Pero también tenemos que saber cuántos puntos van para el cuello, para el escote y para la parte de los hombros. Voy a hacer el ancho de mi escote 23 centímetros. Puede ser 20, puede ser 22. Bueno, más de 23 no recomiendo porque va a ser muy ancho. Aunque cada uno elige cuántos centímetros quiere dejar para el escote. Después obviamente también vamos a tejer aquí elástico. Bueno, entonces 60 centímetros restamos 23, resulta 18 centímetros y medio para cada hombro. Esto tenemos que saber porque vamos a empezar a realizar aquí vueltas cortas para saber cuántos puntos hay para cada hombro. 35 puntos para el hombro, 44 puntos el escote, 35 puntos para otro hombro. El ancho de la manga, aquí tengo 23 centímetros. Si la quieren hacer menos, si quieren hacer aquí menos centímetros, entonces aquí tienen que tejer menos. Eso todo después, como es top down, se puede ir probando y viendo cómo va quedando. El ancho aquí 16 centímetros y el largo total, en mi caso, 64 centímetros. Y estos son todos los cálculos. Cómo realizar teniendo muestra de tensión. En mi caso, en 20 puntos hay 10 centímetros y medio. Voy a hacer la cuenta de 3. 70 multiplicamos por 20, dividimos por 10 y medio. 133.3, o sea, voy a redondear. Entonces aquí 134 puntos. Y después, bueno, aquí les dejo cómo hice estos cálculos.
que son bastante fáciles. Como pueden ver, podemos tejer con cualquier lana, con cualquier número de agujas, así que no hay excusas, incluso con agujas rectas o agujas circulares, no hay excusa para no tejer, para no aprender y no tejer siempre dos rectángulos y unirlos, que parece muy aburrido. Así que acordarse que nosotros tejemos para nosotros mismos con nuestras dimensiones, nuestro ancho, nuestra altura, nuestro largo de la manga, que esto no se compra en ninguna tienda. Incluso podemos elegir estas preciosas lanas que ahora hay en el mercado, un montón, hilados naturales, con el color que nosotros queremos. Así que bueno, empezamos a tejer. Bueno, corazones, entonces vamos a montar 114 puntos. Voy a usar agujas número 4, agujas de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener estos puntos bastante flojos, porque al subir los puntos y tejer para otro lado, aquí tiene que quedar bien. Si subimos los puntos con el mismo número de agujas con el que tejemos, entonces tenemos que subir los puntos sí o sí sobre 2 agujas y más bien flojito, no apretar demasiado cada punto. Así que bueno, vamos a ver y empezamos a montar los puntos con esta preciosa lana sobre 2 agujas. Un montaje común. Ahí van 2 puntos, 3 y voy a montar 114 puntos. Una vez que tengo los puntos montados, con los marcadores vamos a separar 35 puntos la parte del hombro, 44 puntos escote, 35 puntos el hombro, según nuestros cálculos. Y aquí les voy a enseñar cómo vamos a tejer esta parte de la espalda. Simplemente voy a sacar esta aguja. Estas son agujas Xiaogu, son agujas intercambiables si a alguien le interesa. No son económicas, pero van a durar con buen uso toda la vida. La verdad que yo fascinada con estas agujas. Este es el nombre, Xiaogu. Lo muestro porque me preguntan siempre, así no, ya lo van a tener en cuenta. En Argentina se puede comprar también, me parece que lo vende la tienda Budetex. Bueno, sacamos entonces una aguja. Una vez que montamos los puntos, aquí están los puntos, tejemos con los puntos al derecho hasta aquí donde está el marcador. Con los marcadores separamos 35 puntos, 44 y 35. Y aquí está otro marcador. O sea, con los puntos al derecho tejemos hasta este marcador y tejemos 3 puntos. Estos 3 puntos, 3, 3, 3, 3, 4. Del otro lado también 3, 3, 3, 3, 4. Forman el escote de la parte de la espalda. Y para el hombro vamos a ir recogiendo un punto, 2, 1, 2, 1, 2 y así hasta el final. 1, 2, 1, 2 hasta que se nos terminen estos 35 puntos. Bueno, tejemos entonces al derecho hasta este marcador y tejemos 3 puntos. Damos vuelta, tejemos este punto. 1, damos vuelta, tejemos otros 3 puntos. Damos vuelta, 2 puntos del hombro. 3. 1. 3. 2. 4. 1. Ahí finalizamos de formar este triángulo, o sea, esta parte para que obtengamos este escote. Después de tejer este punto, tejemos todos estos puntos
hasta aquí y sigo tejiendo los puntos al derecho hasta el marcador. Después del marcador tejemos este punto, como mostrarles ahí un punto, igual 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2. Después de esto, si sobran los puntos en los hombros, obviamente van a sobrar todavía, vamos a tejer aquí 2 puntos de todos estos puntos. Tejemos hasta aquí, así, de a 1, 2, 1, 2, vamos a tejer toda esta parte. Esto va a ser así, lo que vayamos a tejer, esta parte. Esto. Bueno, primero hacemos esto, después vemos cómo seguimos tejiendo. Espero que aquí no se vayan a desesperarse porque no es difícil. Voy a tejer con con el punto jersey, donde en las vueltas del lado del derecho, todos los puntos al derecho, al revés, todos los puntos tejemos al revés. Tejemos ida y vuelta. Este va a ser el lado derecho del tejido. Voy a tejer con los puntos al derecho hasta el primer marcador. Tejemos un punto, paso el marcador y vamos a ver, miren, tengo que tejer 3 puntos. Estos 3 puntos mejor vamos a ir o hacer un círculo o tacharlo. Quiere decir que ya lo tejimos. 3 puntos. Después de marcador, 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. Damos vuelta al tejido. Tejemos vueltas cortas. Ahora, después de marcador, tengo que tejer un punto. Cuando estamos sobre el lado revés del tejido, la aguja pasa por debajo de la hebra. Pasamos este punto sin tejer y tiramos hacia afuera, formando estos 2 puntos. Es un punto en realidad, pero 2 puntos. Punto doble, mejor dicho. Y voy a tejer con los puntos al revés. Ya que estoy tejiendo parte revés, paso marcador y tejemos ¿cuánto? Un punto. Un punto al revés. Damos vuelta el tejido. Ahora vamos a marcar aquí otro 3 puntos. Cuando estamos sobre el lado revés, derecho, paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros y ajustamos bien aquí, o sea, no dejamos flojo sino ajustamos. También resulta este punto doble. Paso el marcador y tejemos al derecho. Ahí va 1, 2 y este punto doble que lo tejemos al derecho. 3. Y tengo que tejer 3 puntos más. 1, ya lo marcamos, 2, 3. Damos vuelta al tejido y aquí me fijo, después de marcador, después de este punto tengo que tejer 2 puntos. Estoy sobre el lado revés del tejido, la aguja pasa por debajo de la hebra, paso un punto sin tejer y tiramos hacia afuera, formando punto doble. Tejemos al revés hasta el marcador. Paso marcador. Este punto doble, que es este, lo tejemos al revés pero retorcido. Tomamos este punto por detrás, este punto doble lo tomamos por detrás y lo tejemos al revés. Y me toca tejer ahora 2 puntos al revés. Damos vuelta al tejido. Y ahora voy a tejer estos 3 puntos. Estoy sobre el lado derecho, paso punto sin tejer y tiramos la hebra hacia nosotros.
y hacia atrás. Tejemos con los puntos al derecho hasta este punto doble. Aquí está, ¿ven? Este punto raro, este punto doble, lo tejemos al derecho. Tomamos los puntos por delante. Y me toca tejer 3 puntos más al derecho. 1, 2, 3. Estos 3 puntos ya tejimos y ahora voy a tejer aquí un punto. Damos vuelta el tejido. Entonces sobre el lado revés paso la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiramos hacia afuera formando punto doble. Voy a tejer ahora con los puntos al revés hasta el marcador, paso el marcador y tejemos los puntos de hombro al revés. Aquí está este punto raro doble, lo tejemos al revés. Revés retorcido, tomamos los puntos por detrás y me toca tejer un punto. Damos vuelta el tejido. A ver, me toca tejer ahora 3 puntos. Paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros. Tejemos con los puntos al derecho hasta punto doble. Ven que no es difícil. Este punto doble lo tejemos al derecho y me toca tejer 3 puntos más. 1, 2, 3. Damos vuelta al tejido y vamos a ver, aquí tengo que tejer 2 puntos. La aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer, tiramos hacia afuera y voy a tejer con los puntos al revés hasta el punto doble que está en la parte del hombro. De esta forma, con estas vueltas cortas, logramos linda caída del hombro y hermoso escote de la parte de atrás. Aquí está punto doble, lo tejemos al revés retorcido por detrás. Y voy a tejer, ¿cuánto dijimos? 2 puntos más. 1, 2. Este es el hombro. Damos vuelta el tejido y por último aquí en la parte delantera me toca tejer 4 puntos. Paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros. Tejemos hasta el punto doble. Punto doble al derecho y 4 puntos más. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a tejer hasta aquí un punto. Damos vuelta y ya estamos finalizando con el hombro. Tejemos con los puntos al revés hasta el punto doble. Aquí está punto doble, lo tejemos al revés y tejemos un punto más. Y ahora estamos en este lugar, fíjense, los puntos del hombro. Después aquí estamos realizando el hombro, aquí el escote, ¿no? Vamos a tejer ahora hasta el otro marcador, hasta aquí, para formar la otra parte. O sea, todo con los puntos
al derecho. Aquí paso punto sin tejer hacia nosotros la hebra y tejemos hasta este primer marcador hasta el segundo marcador. Bueno, estoy llegando hasta otro marcador. Vamos a tejer después de marcador un punto. Paso marcador, tejemos un punto. Damos vuelta al tejido y hacemos igual que hicimos con el otro hombro. Aquí voy a tejer 3 puntos. Hacemos vueltas cortas. A ver, este marcador. 3 puntos. 1, 2, 3. Damos vuelta. Y voy a tejer aquí 2 puntos. Paso punto sin tejer. Tiramos hacia nosotros ya que estamos sobre el lado derecho. Y aquí este primer punto doble. Y ahora tejemos 2 puntos al derecho. Estoy en la parte del hombro. Damos vuelta. Y aquí voy a marcar 3 puntos de la parte del escote que tenemos que tejer. Paso punto sin tejer, tiramos hacia afuera, tejo con los puntos al revés hasta el punto doble. Aquí este punto doble lo tejemos al revés retorcido y tejo 3 puntos al revés. 1, 2, 3. Damos vuelta y tejemos aquí un punto. Con estas vueltas cortas formamos el escote y la caída de los hombros. Aprendan a tejer esto porque van a ver cómo les va a cambiar todo. Van a querer tejer todo con vueltas cortas. Bueno, un punto más después de punto doble. Damos vuelta al tejido. Bueno, yo sigo tejiendo. Ya saben cómo es. Aquí tengo que recoger 3 puntos, después 2, 3, 1, 4 y después vemos cómo hacemos. Finalizamos de tejer estas vueltas cortas que forman el escote. Y ahora vamos a tejer nada más que los hombros. O sea, aquí estoy en este lugar, tengo que tejer estos 2 puntos después de punto doble. Aquí 1 y voy a tejer 2 puntos. 1, 2. ¿Cómo seguimos? Voy a tejer todos estos puntos hasta el segundo marcador. Voy a tejer los puntos hasta punto doble y aquí voy a ver, me va a tocar tejer 2 puntos porque 1 ya tejimos, 2 y así voy a tejer 2. Vamos a tejer todos estos puntos hasta aquí. 1, 2, 2, 1. De esta forma vamos a tejer todos los hombros, ida y vuelta. O sea, me faltaría tejer, a ver hasta dónde, aquí, punto doble, toda esta parte todavía, para formar los hombros, ¿no? Entonces aquí tejí 2 puntos, damos vuelta. Voy a tejer con todos los puntos al revés hasta el segundo marcador y aquí voy a marcar que tengo que tejer 2 puntos. O sea, esto es importante que vayan anotando 1, 2, 1, 2, 1, 2 hasta el finalizar. De este lado lo mismo. Bueno, seguimos tejiendo entonces. En este momento estos 2 marcadores hay que pasarlos aquí arriba. O sea, no los necesitamos más aquí en este lugar, sino
Vamos a fijar bien así y los pasamos aquí en este lugar para saber qué puntos pertenecen a los hombros y qué puntos pertenecen al escote. Finalicé de tejer vueltas cortas, así va quedando esta parte de la espalda. El ancho, fíjense, nosotros necesitamos aquí el ancho 60 centímetros, ahí va, 60. Y ahora voy a tejer recto, ida y vuelta, todo recto, y voy a realizar aquí un par de vueltas cortas. Lo hago siempre para que la espalda no quede muy corta. Ustedes pueden omitirlo. Voy a tejer 32 vueltas. En la vuelta número 9 y 17 voy a realizar vueltas cortas dejando 5 puntos de cada lado. Tejí 14 centímetros. Después de lavarse, la lana va a ceder un poquito, así que van a ser más o menos 12 centímetros. Recomiendo tejer de 10 a 12 centímetros. Y vamos a empezar a realizar aumentos para la parte de la sisa. Este es el dibujo técnico. Aquí, como ya les dije, son 14 centímetros, pero fíjense que estos 14 centímetros, que después de lavarse van a ser 12, porque lana va a ceder un poquito, 12. Lo que vamos a hacer aquí, los aumentos. Aumentamos 4 veces de a un punto en cada vuelta número 4. Después aumentamos 2 puntos en la segunda vuelta. Y aquí al final agregamos 4 puntos. Esta va a ser la parte de la sisa así. Tienen que prestar atención que nosotros, este hombro japonés, ¿no?, está, digamos, sobre la espalda atrás. No está en su lugar. Porque esto debería ser así. Así el hombro está en el centro. Y esta parte, que es verde, esto va a ir para la parte delantera. Por eso tienen que ver qué profundidad darle a la sisa, teniendo en cuenta que esto no es el centro del hombro, sino está atrás. Y aquí más o menos habrá 4 centímetros. Aquí aproximadamente 4 a 7 centímetros. Eso depende, porque nosotros, ¿se acuerdan? Aquí hicimos vueltas cortas. 1 punto, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se puede hacer de a 2 puntos. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O de a 3 también. Y de eso depende cómo se va a posicionar este hombro. O sea, si va a ser un poquito más para atrás, hacia la espalda, o un poquito más hacia adelante. Pero bueno, yo hice esta fórmula que es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y es por eso que aquí tejemos 14 centímetros. En realidad van a ser 12, o sea, de 10 a 12 centímetros. Tejemos esta parte. Después de tejer esta parte con vueltas cortas, tejemos aquí todo recto y empiezo a hacer aumentos. Después de realizar todos estos aumentos, podemos seguir y terminar de tejer la parte de la espalda completa, o tejer la parte de adelante, unir las dos partes, delantera y espalda, y tejer en circular. El aumento hacemos al principio y al finalizar la vuelta. Paso primer punto de borde sin tejer, tejo un punto al derecho y aquí voy a subir un punto y lo voy a tejer al derecho. Ahí aumentamos un punto. Sigo tejiendo hasta el finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, cuando quedan 3 puntos sobre la aguja,
voy a subir un punto y tejo al derecho 1, 2 y punto de borde al revés. Vuelta del lado del revés, tejemos con los puntos al revés. Después tejemos una vuelta sin aumentos, y los aumentos se hacen en cada vuelta número 4. O sea, hacemos aumento, 3 vueltas sin aumento, aumento, 3 vueltas sin aumento. De esta forma vamos a aumentar aquí en total 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Aquí 10 puntos más. Bueno, y después tejemos recto. Podemos tejer algún punto, podemos hacer algunas rayas de colores, tejer cualquier diseño que queramos. Finalicé de tejer la espalda, la parte de la sisa, después tejí todo recto y aquí al final tejí este punto calado, que también voy a mostrar cómo se teje. Ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo desde aquí, desde la parte del hombro. Aquí entre estos dos marcadores voy a subir los puntos. La parte del escote la dejamos y también después vamos a tejer de otro lado. Voy a tejer una parte, otra, después vamos a unir las dos partes y tejemos recto también la parte delantera. Aquí tenemos nuestro patrón. ¿Se acuerdan que aquí en la parte del hombro dejamos 35 puntos? Voy a subir 36 puntos. Un punto va a ser como un punto de borde. Esta va a ser la parte de la espalda y aquí empezamos a tejer la parte delantera. Vamos a tejer una parte realizando aquí los aumentos, disminuciones. Para la parte del escote aumentamos, aquí disminuimos los puntos. De la misma forma voy a tejer de este lado también. Después aquí unimos y tejemos todo recto. Al principio voy a subir 36 puntos y voy a tejer aquí de este lado. Voy a realizar disminuciones 3 veces. Voy a disminuir de a un punto cada 4 vueltas. Lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a subir los puntos del hombro. Tomamos nuestra hebra y empezamos aquí por el primer punto. Este va a ser punto de borde. Yo lo hago así, doblo la hebra por la mitad y primero varios puntos tejo con doble hebra, después separo y sigo tejiendo con una sola. Así, de esta forma no voy a tener tantos nudos y bueno, y el hilo va a ser no se va a destejerse. Bueno, primer punto va a ser punto de borde. Después fíjense dónde vamos a introducir la aguja. Ahí va, 2 puntos, tres, 4, 5, 6. O sea, tengo que elegir. Ven que aquí están los puntos. A ver, ahí va, miren. Un punto, 2, 3. Tienen que ir pinchando justo en estos puntos. Ahora sí puedo separar y seguir subiendo los puntos. Tienen que ser
36. Ahora voy a tejer con el punto jersey realizando disminuciones en cada vuelta número 4, aquí de este lado, del lado de la sisa, donde está el lado del escote. Aquí tejemos todo recto y aquí se van a disminuir 3 puntos, o sea, lado revés sería que lo tejemos. Esta va a ser vuelta número 1. Tejemos primer punto de borde, paso sin tejer, todos los puntos tejemos al revés. En la vuelta número 2 todos los puntos tejemos al derecho. En la vuelta número 3 tejemos con los puntos al revés. Pasé este marcador para que podamos observar dónde queda la línea de unión parte delantera y espalda. Después les cuento para qué lo hago. Y vamos a realizar disminución. Aquí está en la parte de la sisa. Aquí se hace disminución de este lado. ¿Cómo lo hacemos? Primer punto de borde, paso sin tejer, un punto al derecho y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso voy a cambiar así la orientación de los puntos para que no salgan cruzados retorcidos, y así tejemos 2 puntos juntos al derecho y sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta. Bueno, de esta forma voy a realizar 3 disminuciones en cada vuelta número 4 de este lado, y de este lado voy a tejer por ahora todo recto. Tejí 10 centímetros con 1, 2, 3 disminuciones, aquí todo recto. A partir de ahora lo que vamos a hacer es, aquí se teje por ahora todo recto, pero aquí de la parte del escote vamos a ir agregando los puntos para formar escote redondo. Aquí la parte de la espalda, y vamos a ir agregando los puntos aquí para que se forme el escote. Ahora voy a seguir tejiendo esta parte, pero para la parte del escote voy a agregar 28 puntos. ¿Por qué 28 puntos? Aquí de este lado por ahora tejemos todo recto. El ancho de la espalda en este lugar 114 puntos. Los hombros 36 puntos. Entonces 36 sumamos 36, 72. 114 restamos 72. Aquí 42 puntos. A estos 42 puntos sumamos 6 puntos. ¿Qué son estos 6 puntos? Estos puntos que nosotros aquí restamos. Ahora tengo que sumar 3 puntos de un lado, 3 de otro lado. 42 puntos más 6, 48 puntos. Voy a agregar 8 puntos más porque quiero que la parte delantera sea más ancha que la parte de la espalda. Van a ser 56 puntos. 56 puntos dividimos por 2, 28. O sea, 28 puntos de un lado voy a agregar y 28 puntos después de otro lado. Y voy a agregar primero, miren aquí, un punto, 1, 1, 1, 3 veces de a 2 puntos, 3 veces de a 3, 4 y 5. Y en total van a ser 28 puntos. De otro lado hacemos lo mismo. Voy a marcar que primero vamos a agregar un punto. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Voy a tejer con todos los puntos al derecho. Y aquí al finalizar la vuelta tengo que agregar un punto. Hay varias formas. Podemos hacer así. Simplemente agregamos un punto de esta forma. Podemos agregar punto aquí de este lugar. Tejemos así un punto al derecho. O podemos agregar, por ejemplo, un punto de aquí y tejerlo al derecho. Yo lo voy a hacer de esta forma. Voy a subir un punto. O sea, cuando sobre la aguja quedan 2 puntos,
Voy a agregar el punto de una vuelta que está más abajo, derecho, derecho y punto de borde. Lado del revés, tejemos con los puntos al revés. En la siguiente vuelta también agregamos un punto. Lado derecho del tejido, tejemos hasta el final, agregamos un punto. Si tengo que agregar 2 o más puntos, 3, 4, 5, hacemos lo siguiente. Voy a agregar, sobre la aguja quedan 2 puntos. Voy a subir un punto como ya les había mostrado. Ahí agregamos un punto. Tejo todos los puntos al derecho y voy a agregar otro punto. Si hace falta agregar 3, aquí agregamos 1, después 1 y 1 más. Si hace falta agregar 5, por ejemplo, agregamos aquí 1 y después 4 más. Bueno, voy a tejer entonces ahora todos estos aumentos. Y sobre el lado del revés, este punto lo tejemos al derecho, retorcido. Tomamos los puntos por detrás. Y los demás puntos tejemos como se nos presentan al revés. Ahí subí todos los puntos. Vamos a hacerlo de otro lado también. Estos puntos lo voy a pasar por ahora o sobre un hilo auxiliar o sobre una aguja en suspenso. Voy a pasar sobre esta aguja y voy a colocar estos stopper. Me parece que no les había mostrado, miren, los compré en Amazon. Una hermosura, bueno, para que los puntos no se nos escapen. Y bien. Y ahora voy a subir los puntos aquí de este hombro y vamos a tejer lo mismo, igual que aquí, formando el escote. Y aquí les quiero mostrar cómo subir los puntos de este lado. Último aumento. Al principio de la, o sea, necesito aquí aumentar 5 puntos. Último aumento. Aumentamos 4. Primero, ahí va 1, 2, 3, 4. Voy a tejer estos 4 puntos al derecho, ya que estoy sobre el lado derecho del tejido. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Voy a tejer un punto y aquí voy a aumentar un punto más. Y de esta forma se realizan los aumentos de otro lado. Y ahora tengo que unir estas dos partes. Aquí finalicé de tejer el lado derecho. Aquí también cuando tejí el lado derecho, aquí corté la hebra. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar vuelta sobre el lado del revés. Vamos a dar vuelta al tejido y voy a tejer con los puntos al revés. Ahora uniendo todos estos puntos. Y vamos a unir las dos partes y seguir tejiendo con los puntos al revés. Aquí voy a tomar estas dos hebras y voy a tejer punto revés. Y todos los puntos al revés hasta finalizar esta vuelta. Y así vamos a pasar los puntos de la aguja auxiliar. Y ahora voy a tejer todo recto, realizando vueltas cortas para la parte delantera hasta el momento donde vamos a tener que realizar los aumentos aquí para la parte de la sisa, para que coincidan aquí con estos aumentos que hicimos en la parte de la espalda. Ahora sigo tejiendo recto, pero vamos a realizar algunas vueltas cortas. Vamos a realizar vueltas cortas aquí en el centro. Bueno, esta es la parte de la espalda, la parte delantera. ¿Para qué son las vueltas cortas? Para que
este escote queda así, de esta forma, porque si no hacemos vueltas cortas va a quedar aquí subido. Entonces con vueltas cortas arreglamos para que quede de esta forma. Las vueltas cortas serían 11 puntos, dejamos de un lado, 11 puntos de otro lado, 22, 22 del centro, 35, 35, 50 y 50. Y hacemos en cada vuelta número 4, en la vuelta número 1, 5, 9 y 13. Como se hacen estas vueltas cortas, voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta aquí el centro, donde dejo el marcador, y tengo que tejer 11 puntos. O sea, después del marcador, tejo 11 puntos al derecho, damos vuelta el tejido y voy a tejer con los puntos al revés. Miren, la aguja pasa por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiramos hacia afuera. Y voy a tejer con los puntos al revés hasta el marcador. Y después del marcador voy a tejer 11 puntos al revés. Paso marcador y tejo 11 puntos. Damos vuelta el tejido y ahora tengo que tejer toda esta vuelta hasta el final. Y esta sería vuelta número 1, porque no la finalizamos de tejer. Aquí este punto paso sin tejer, la hebra hacia nosotros y hacia atrás. Formamos este punto doble de vuelta corta. Y voy a tejer todos los puntos al derecho hasta finalizar esta vuelta. Paso el marcador. Vamos a llegar hasta este punto doble, punto de vuelta corta. También lo tejemos al derecho, este punto. Y sigo con todos los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 2 tejemos con todos los puntos al revés. Y sobre el lado del revés, este punto doble de la vuelta corta, tejemos como revés por detrás. Y sigo hasta finalizar la vuelta con los puntos al revés. Vuelta número 3 y 4, tejemos simplemente hasta el finalizar la vuelta. En la vuelta número 5 realizamos de nuevo vuelta corta, dejando esta vez 22 puntos de cada lado y después 35 puntos y 50. O sea, en cada vuelta número 4 hacemos vuelta corta. Así ya empezamos a ver la parte delantera. Vueltas cortas ayudaron que aquí quede todo derecho y no quede este efecto así subido. Después de tejer vueltas cortas, tejí unas 9 vueltas simplemente ida y vuelta. Y en este momento voy a empezar a tejer los aumentos para la parte de la sisa. Aquí aumentamos los puntos. Para saber cuándo lo tenemos que hacer, aquí tengo estos marcadores que nos indican el centro del hombro, cerca del cuello, porque la línea de hombro pasa por detrás. Vamos a ir acomodando aquí y viendo cuándo tenemos que ir empezando a realizar los aumentos. Yo los empiezo a realizar ahora porque aquí es por la parte de espalda, aquí es donde empecé a hacerlos. A ver, se ve si aquí. Y bueno, ya si acomodamos bien esto, lo que pasa es que este hilo, esta lana, antes de lavado se ve impresentable, digamos.
Se ve como que corre para un lado, que los puntos no están acomodados. Por eso depende con qué lana están tejiendo. Se puede ir acomodando perfectamente esto, ¿no? O sea, tomamos aquí el centro, acomodamos bien, así, y vemos donde empezamos a realizar los aumentos. Se realizan igual donde nosotros, ¿se acuerdan? Hicimos aquí, aumentamos los puntos de igual forma. De la parte delantera vamos a aumentar los puntos igual que en la parte de la espalda. 10 puntos de cada lado vamos a ir aumentando. Y algo muy importante, a partir de ahora también voy a realizar vueltas cortas. Después voy a dejar gomitas para que puedan ver cómo distribuir los puntos, para que la parte delantera no quede más corta que la parte de la espalda. Primero que tenemos este busto las mujeres, ¿no? Por eso siempre se recomienda tejer vueltas cortas. Ahora, en este momento, voy a realizar aquí los aumentos para la parte de la sisa y en el mismo momento voy a tejer aquí vueltas cortas. Finalicé de tejer la parte delantera. Después de realizar aquí los aumentos para la sisa, justo después, realicé vueltas cortas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas cortas cada 4 vueltas. Y después aquí un par de vueltas cortas más, en unos 10 centímetros una y en unos 10 centímetros otra vuelta corta. ¿Eso para qué? Para que aquí abajo la prenda, al vestirnos, quede pareja, de igual largo la parte delantera y la espalda, que no me quede así. Bueno, especialmente para talles grandes se recomienda tejer vueltas cortas. Aquí les dejo el diagrama. Primer vuelta corta la hice dejando de un lado y de otro lado 20 puntos. Después 17 puntos de un lado y de otro lado, 14, 11 y 9. Y después aquí dejé 10 puntos y 4 puntos. Quiere decir que tejí, por ejemplo, aquí cuando tejemos parte, lado derecho del tejido, tejemos con los puntos al derecho hasta aquí, dejando en este caso 20 puntos. Damos vuelta al tejido. Tejemos hasta aquí, de este lado dejamos 20 puntos y después tejemos hasta el final de la vuelta. Tejemos 4 vueltas sin realizar ninguna vuelta corta y otra vez hacemos vueltas cortas. Después, ahora vamos a ver cómo tejer la manga. Aquí ya tengo una manga hecha. También aquí tejí este punto calado y vamos a ver cómo tejer la otra manga. Y ahora vamos a ver cómo tejer la manga. La manga la tejí en circular. Aquí no hay costura, se puede tejer ida y vuelta. En primer lugar vamos a trabajar con esta manga. En primer lugar voy a contar la cantidad de puntos, cuánto me ocupa todo el contorno. Esto hay que contarlo sí o sí. Se agarran así y cuentan 1, 2, 3, 4. Dividimos por la mitad esa cantidad de puntos y justo en el centro vamos a colocar el marcador, porque desde aquí empezamos a tejer con vueltas cortas, formando esta copa de la manga. Miren, eso no es que está así nomás. Aquí tejemos vueltas cortas, así ida y vuelta, hasta subir todos los puntos y después nos unimos y tejemos en circular. Esta es la copa de la manga. Este es el centro. Aquí colocamos el marcador. Primero vamos a subir 6 puntos y otros 6 puntos. Volvemos y tejemos hasta aquí y tomamos 2 puntos más. Volvemos
tomamos 2 puntos, volvemos, tomamos 3, 3, 2, 2, o sea, cada vez vamos a tomar 2 puntos, 3, 2, 3, 2, 3 y así hasta el final. Aquí finalizando vamos a subir 4 puntos de un lado, 4 puntos de otro lado, que son estos aquí, 4 y 4, y después tejemos en circular. Cada vez que van tejiendo vayan anotando, bueno, subí 2 puntos, 3, 2, 3, 2, 3. Siempre anotamos para no equivocarnos en la cantidad de puntos para subir. Empiezo a tejer con aguja número 3,5 y después cuando vamos a tejer en circular voy a tejer con aguja número 3,75, porque yo cuando tejo en circular cambia mi tensión de tejido, por eso yo hago eso. Entonces buscamos el centro que ya está marcado con el marcador, aquí el centro de la manga, y vamos a empezar a subir los puntos desde este centro aquí. Voy a contar 6 puntos para el lado derecho para empezar a subir los puntos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de aquí voy a tomar la hebra y empezamos a subir primer punto. Después voy a trabajar con la hebra puesta doble. ¿Dónde está? Entonces ahí subimos un punto. Lo ajustamos bien. Los puntos tienen que ser cortitos, no hagan puntos largos para que no quede espacio entre los puntos. Ahí va 2, 3, 4. Voy a dejar y voy a seguir subiendo los puntos con una sola hebra. 4, 5, 6. Y de otro lado también voy a subir 6 puntos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 puntos. Damos vuelta al tejido y primer punto pasamos sin tejer y voy a tejer esta vuelta con los puntos al revés, pero revés retorcido. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tejer así, sino revés, o sea, voy a tomar el punto por detrás para que no quede espacio entre los puntos. Revés retorcido. Queda mucho más prolijo. Y así tejo estos puntos al revés. Según nuestro patrón, vamos a subir 2 puntos. Vamos a marcar. Vamos a subir 2. Y entonces aquí subimos, miren, a ver, este punto está aquí, ahí va, subimos 1, lo tejemos al revés. Se puede hacer con ayudarnos con aguja o así nomás. Ahí va un punto y otro. Estos 2 puntos tejemos al revés, 1 y 2. Damos vuelta
Y ahora tejemos lado derecho del tejido. Primer punto, paso sin tejer. Este punto lo tejemos derecho retorcido y sigo con los puntos al derecho hasta finalizar esta vuelta. Y finalizando la vuelta voy a subir también 2 puntos. Derecho, vamos a marcar que voy a subir estos 2 puntos y ahí subimos ahí va 1 y 2. Los puntos que subo son bien cortitos, no hagan punto largo, bien cortitos. Y ahora empiezo a tejer lado revés. Primer punto pasamos sin tejer. Este punto tejemos revés retorcido por detrás. Es este punto que subimos recién. Y ahora simplemente tejo con todos los puntos al revés hasta finalizar esta vuelta. Vamos a tejer un par de vueltas más y ya van a saber cómo hay que hacer para subir los puntos. Bueno, y ahora voy a subir ¿cuántos? 3 puntos. Entonces, nos fijamos bien y estos puntos se tejen al revés. Ahí va 1, 2 y 3. Primer punto paso sin tejer. Estos 2 puntos tejemos derecho retorcido. O sea, se puede tejer al derecho así nomás, pero queda espacio grande. Entonces aquí estos puntos que subimos tejemos retorcidos. Después tejemos todos los puntos al derecho y finalizando la vuelta, adivinen que también vamos a subir 3 puntos. Y así 2, 3, 2, 3 hasta subir todos los puntos. Al final vamos a subir 4. Bueno, aquí derecho y vamos a notar que voy a subir ahora estos 3 puntos. Y vamos a ver. Miren, 1. 2 y 3. Este marcador, la verdad que no lo necesitamos más. Este marcador nos marcaba aquí la parte del hombro. Y bueno, y así de esta forma vamos a terminar de tejer esta parte de la copa realizando vueltas cortas. Tejí la parte de vueltas cortas. Sobre las agujas tengo 84 puntos. Y ahora voy a cambiar el número de agujas. Voy a tejer ahora con agujas número 375. Y ya por último vamos a tejer la manga simplemente en circular. Voy a realizar 3 disminuciones nada más.
y al final voy a tejer este hermoso punto calado. Bueno, entonces cambiamos el número de agujas. Me encanta tejer con agujas intercambiables, se puede cambiar muy rápido. ¿Para qué lo hago? Porque cuando tejo en circular, la tensión de tejido cambia y tejo más tenso, más apretado que cuando tejo ida y vuelta. Por eso hago esto. Bueno, ahora voy a aquí tejer con método de lazo mágico. Ustedes, si quieren, simplemente pueden tejer ida y vuelta y después hacer la costura. Aquí voy a colocar un marcador que me va a indicar dónde finaliza y empieza cada vuelta. Va a ser por debajo, digamos, ¿no? Aquí está el hombro y este es por debajo. Aquí va costura parte delantera y parte de la espalda. Colocamos el marcador. Lo necesito también este marcador porque voy a hacer 3 veces disminución. Esta va a ser la vuelta número 1 y las disminuciones voy a hacer en las vuelta número 4, cada 4 vueltas. Aquí, miren. No, esta es la manga que ya tejí. Y aquí realicé 3 veces disminución en la vuelta número 4, cada 4 vueltas. Ahí va. Disminuimos puntos antes de marcador y después de marcador, tejiendo 2 puntos juntos al derecho, marcador, 2 puntos juntos al derecho. Tejí 4 vueltas más, de nuevo disminución, 4 vueltas más y otra disminución. En total disminuí 6 puntos y después tejí todo recto, simplemente en circular el largo necesario dependiendo, ¿no?, del largo del brazo, de la mano, del brazo. Y aquí al finalizar tejí 3 motivos de este punto. ¿Cómo tejer este punto? Voy a hacer un tutorial aparte. Voy a dejar link en esta descripción para que puedan ver si quieren tejer con este punto. Si no, bueno, obviamente se puede tejer con cualquier otra puntada que desean. Aquí tejí 3 motivos y aquí en la parte de abajo tejí también 3 motivos, 1, 2, 3. Después tejí un par de vueltas con el punto jersey y cerré los puntos con el método de I-cord. Voy a subir los puntos sobre las agujas número 3, 25 milímetros y después voy a cambiar por agujas estas más finitas número 2, 75 milímetros. ¿Por qué lo hacemos así? Para que empezamos aquí con una tensión y aquí con otra tensión, porque vamos a tejer con agujas más apretado aquí, con aguja menor tamaño, y por eso aquí va a quedar así, de esta forma, bien prolija el cuerpo. Si no, el escote queda así, o sea, queda mal, ¿no? Y después también podemos ir regulando, viendo cómo cerramos los puntos, porque podemos ir cerrando los puntos de A2 y alguna vez de A3, de A2 y de A3. Y así va a quedar bien prolijo. O sea, de esto pasamos a esto. Voy a empezar a subir los puntos sobre la parte de atrás, desde aquí. Así que vamos a dar vuelta, así, de esta forma. Y subimos los puntos sobre el lado del derecho. Voy a medir a ojo más o menos. Bueno, estas son la parte del hombro por aquí. No hace falta contar los puntos, más o menos en el centro, sobre la espalda. Y ahora miren cómo vamos a subir los puntos. Como pueden observar, estos son los puntos que nosotros tejimos al derecho. 1, 2, 3. Entonces tengo que subir los puntos también. Miren aquí. 1, 2, 3, así, ¿se entiende? Entonces vamos a
el punto que está más, o sea, aquí. Este punto que está más arriba de todos. Voy a subir con la hebra puesta doble para no hacer tantos nudos. Ahí va uno. Fíjense dónde finaliza este punto. Ahí va dos. Aquí los puntos tienen que ser bien apretados, o sea, no hagan puntos muy altos, sino punto bajo para que no queden espacio entre los puntos. Ahora, este punto me toca subir aquí. Ahí va. ¿Sí? Y ahora voy a soltar la hebra y voy a seguir con una sola. Y así, de esta forma, se suben los puntos. Aquí sobre la espalda está bien fácil, ¿ven? Así va quedando. ¿No? Se entiende, este es el punto, este es el otro, entonces tengo que buscar este, sería aquí. Ahí va. Cuando pasamos ahora sobre el lado del escote de adelante, también subimos los puntos, pero ya de esta forma. Así tomamos el punto. Porque se acuerdan, este es el escote, donde nosotros tejimos todo recto, 10 centímetros. También aquí es fácil. Queda, miren, qué prolijo queda. Hasta aquí todo bien, fácil, pero el tema empieza aquí, donde están estos aumentos, en este caso, para el escote. Miren, si yo voy a subir este punto, me toca subir este punto, así nomás, queda este espacio entre los puntos y se va a notar muchísimo. Por eso, ¿qué hago? Con aguja crochet, más fácil. Voy a ver, miren, voy a ver estos puntos ahora. Estos puntos que van así, miren. Van 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que subir justamente estos puntos. Donde finaliza este punto aquí. Aquí es donde lo voy a subir. ¿Se entiende? Lo hacemos también súper apretado. Sigo. Este punto ya está. Ahora me toca subir este punto. De la misma forma voy a buscar donde termina este punto, aquí. Y voy a subir este punto. Así los puntos no van ni sobrar, ni va a ser, va a ser la cantidad de puntos justa que tenemos que subir, ¿no? Se ve este punto. Ahora tengo que subir. Vamos a hacer así. Tomar este punto. Y lo subimos. Sigo con el siguiente. Voy a hacer este. A ver. Aquí este punto. Tengo que mirar. Ahí va. Este voy a subir así. Después este punto aquí. Bueno, de esta forma se suben los puntos. Espero que esto se entendió. A ver, vamos a ver aquí cómo hacemos. Miren. Por ejemplo, este punto ya lo subí. Me toca subir este punto.
Aquí no se asusten que eran aumentos, entonces vamos a hacerlo de tal forma para que quede todo bien prolijo. O sea, me parece que tengo que subirlo por aquí. A ver. Por aquí. A ver cómo queda. Porque tiene que quedar hermoso sobre el lado derecho y sobre el lado revés. Pero al revés no se ve, así que el lado derecho sí o sí tiene que quedar bien prolijo. Ahora este punto. No, con la aguja crochet mucho más fácil. Aquí mucha paciencia, pero el resultado, como ven, vale la pena. No hacerlo así nomás, porque este tramo, o sea, el escote, es lo que más se nota. Y si nosotros hacemos aquí algo mal, entonces no va a quedar bien. Despacito se suben todos los puntos. Subí todos los puntos y voy a tejer 4 vueltas en circular con elástico 1 por 1. Con el método de lazo mágico, igual que yo tejí las mangas. Si no saben cómo tejer con el método de lazo mágico, voy a dejar link en la descripción de este video. Si a alguien le interesa aprender, pero la historia es así. Dividimos el tejido por la mitad, sacamos parte del cable, sacamos esta aguja y de esta forma vamos a tejer. Al principio de la vuelta, como siempre, sí o sí colocamos un marcador para saber dónde empieza y finaliza. Y voy a tejer punto derecho, punto revés. Tejo puntos bien apretados y retorcidos. Punto derecho, punto revés, tejemos por detrás para que no quede espacio entre los puntos. A ver, este punto doble lo voy a tejer así porque ya tiene mucha tela aquí. Y vamos a ver aquí, miren dónde está una sola hebra. Punto revés, me toca tejer punto derecho, lo tejemos por detrás así para que quede punto cruzado. Únicamente en esta vuelta lo hago así y punto revés tejemos por detrás, porque si yo tejo así derecho queda aquí espacio y depende con qué hilado están tejiendo. Si es algodón, por ejemplo, no va a quedar muy bien. Si es por ahí lana, sí, porque después del lavado se acomodan los puntos y se cierran estos espacios. Pero prefiero yo de todas formas tejer esta primera vuelta con puntos retorcidos. Y en la siguiente vuelta, aquí ya la empecé a tejer, tejemos punto derecho, punto revés. Así voy a tejer 4 vueltas en total con este número de agujas. Derecho, revés. Tejemos para que los puntos no sean cruzados ni retorcidos. Pero bueno, si uno quiere también puede hacer diseño con punto retorcido. Yo quiero hacerlo simplemente derecho, revés. Voy a cambiar el número de agujas y voy a tejer 10 vueltas más con el mismo elástico 1 por 1 y después les enseño cómo cerrar los puntos. Lo bueno de estas agujas intercambiables es que nosotros podemos con facilidad cambiar las agujas que necesitamos. Bueno, y sigo tejiendo entonces con agujas de menor tamaño número 275. Estoy tejiendo ya la última vuelta y vamos a ver cómo cerrar los puntos. Miren, primer punto paso sin tejer. Tejo 2 puntos juntos al derecho y voy a pasar estos 2 puntos sobre la aguja izquierda. Tejo punto derecho,
2 puntos juntos al derecho, ahí cerramos 2 puntos, devolvemos estos 2 puntos sobre la aguja izquierda y repito, derecho, 2 puntos juntos al derecho, ahí cerramos 3 puntos y así, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Cada 15 puntos que voy cerrando, voy a cerrar, en vez de tejer 2 puntos juntos al derecho, lo que hice fue tejer 3 puntos juntos al derecho. Me dio mejor resultado. Pero ustedes fíjense cómo va quedando, porque podemos cerrar, no sé, más o menos la mitad y ver si queda bien este cierre, si no queda abierto. Si no, la técnica sería tejer 3 puntos juntos al derecho, ahí. Entonces va a quedar como más cerradito en la parte del cuello. Lo que hice fue tejer 15 puntos normal, digamos, cerrando de a 2 puntos y un punto, cerrar como 3 puntos juntos al derecho. Ahí puedo, por ejemplo, sacar estos puntos así e ir cerrando los puntos con la técnica de I-cord. Cuando quedan 3 puntos, tejemos derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso estos 2 puntos sin tejer y tejo 2 puntos juntos al derecho. Aquí cortamos la hebra y la ajustamos con la aguja crochet. Después se esconde como todas las hebras que nos están quedando para que quede bien prolijo. A ver, vamos a dejar estas agujas para que aquí quede prolijo. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Miren, esto tiene que ir así. O sea, voy a tomar aquí este punto, pasamos para el lado del revés y aquí sobre el lado del revés voy a hacer lo siguiente. Aquí ajustamos bien. Miren, voy a pasar así hasta el final. Así no se va a destejer, no se va a desarmar. No hace falta hacer los nudos, por lo menos con esta lana con la que estoy tejiendo, lana merino, que después del lavado se abre, se acomodan los puntos, porque esta lana es lana de bobina que está encerada, está cubierta con un tratamiento contra polillas y todo eso. Por eso parece como lana que, bueno, que hace falta lavarla. Hay que dejarla en remojo por agua tibia, jabón para lavar seda y lana por lo menos 1 horita, y después simplemente la lavo en mi lavarropas con ciclo para lavar lana y seda. Y ahí es donde después se abren estos hilados, sale la cera con la que está cubierta y bueno, y después esto lo voy a cortar. Miren, así va quedando. De esta forma me quedó el escote. Una vez más, ahora en un ratito les muestro cómo queda terminado, o sea, después de lavado, digo. Y así queda el escote terminado
Después de lavar, miren cómo se acomodaron los puntos.